viene. Sigamos adelante peleando la buena batalla en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Libro de Job 2, para la honra y gloria a Cristo. Job 2, 5, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová Dios estaba hablando con Satanás, y me llama la atención porque Satanás, lleno de tanta maldad, lleno de tanta injusticia, se podía presentar frente a Dios, que es santo, que es puro. La Biblia dice que nadie que tenga maldad puede resistir delante de Dios. Pero ahora me pregunto, la Escritura me dice a través de la palabra escrita en la Biblia que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Pero también entre ellos estaba Satanás. Llama la atención porque un ser lleno de pecado, lleno de maldad, tiene la capacidad, la resistencia de permanecer frente al santo, frente al que lo creó, y poder pedir a alguien para probarlo. Satanás estaba pidiendo al patriarca Job. Satanás estaba pidiendo al patriarca Job. Jehová Dios le dice a Satanás, Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás responde y contesta, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora Jehová Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Jehová Dios le está diciendo, mira mi siervo Job, mira mi siervo se mantiene íntegro, está bendecido, está prosperado, está en victoria, tiene todo lo que puede tener alguien en esta tierra, tiene oro, tiene plata, tiene sus hijos y tiene mi bendición. Jehová Dios eso le estaba diciendo, pero ahora Satanás le dice a Jehová, ¿acaso no teme Job en vale a Jehová? ¿Acaso Job no es temeroso porque Jehová lo ha cuidado y lo ha guardado y ha hecho una muralla, un cerco a su alrededor para que nadie lo pueda tocar? Por eso le dice Satanás, está tan bendecido. Ahora Jehová Dios va a permitir que su hijo sea pasado por una prueba. Satanás lo está pidiendo ahora y le dice, toca sus huesos, toca su carne y verás si él no blasfema contra ti. ¿Qué es lo que buscaba Satanás? ¿Qué es lo que estaba buscando Lucifer? Estaba buscando que Job blasfemara contra Dios. Ahora le dice, toca sus huesos, toca sus carnes, hay que lastimar sus huesos, hay que lastimar sus carnes. Ahora Jehová Dios le dice, ve y tócalo, pero no puedes quitarle su vida. Ahora
Satanás desciende y comienza a caer sobre Job una zarza maligna, y comienza aquella prueba de aquel hombre, y comienza este hombre a lamentarse, a llorar, a rascarse con un tiesto. Tanto era el dolor en sus carnes, tanto era el dolor en sus carnes y en sus huesos, que no tenía paz, que no tenía tranquilidad, no tenía consuelo. Ahí estaba Job, pasando una prueba. Satanás lo había pedido, había tocado a sus hijos, había tocado sus bienes, había destruido sus bienes, sus hijos los había consumido y les había quitado la vida. Pero aún Job se mantenía íntegro delante de Dios y no había blasfemado en contra de Dios. Lo que Satanás estaba buscando era que Job se volviera y comenzara a blasfemar en contra de Dios y comenzara a maldecir el nombre de Dios. Eso es lo que el enemigo busca. ¿Qué es lo que el enemigo está buscando en los hijos de los hombres? Muchos han sido tocados en sus carnes, muchos han sido tocados en sus huesos. Ahora tienen algunas grandes enfermedades. Hay gente que dice: esta enfermedad viene de parte de Dios. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia viene el deseo, el anhelo de hacer lo malo. Aquel hombre que lo tenía todo, aquel hombre que era admirado por todo aquella ciudad, de repente cayó como que si estuviera bajo la maldición de Dios. Pero no estaba Job bajo la maldición de Dios, sino que Dios estaba permitiendo que Job fuera procesado de esa manera para que nos dejara un ejemplo. Hay muchos en esta tierra que han contemplado mucha bendición material y Dios les ha permitido y les ha bendecido de tal manera que tienen tantos bienes en esta tierra, han llegado a ser famosos en sus ciudades por las grandes bendiciones materiales que han llegado a contemplar. La gente ha dicho cómo esa persona ha prosperado y está siendo bendecida por Dios. Pero ahora, cuando viene Jehová Dios y permite que Satanás llegue a través de una enfermedad, a través de algo malo que toca su piel, que toca sus carnes, ahora las personas, ahora mucha gente comienza a decir, ¿qué está pasando? Dios me ha abandonado. Dios no había abandonado a Job, no lo había abandonado. Satanás lo había pedido
Hoy estaba Dios permitiendo que fuera un ejemplo para cada uno de nosotros. Hay mucha gente en esta tierra que ha sido bendecida y tiene grandes bendiciones materiales. La Biblia dice que Job hacía y cada día presentaba holocaustos. Y él decía en su corazón: haré una ofrenda, porque no sé si mis hijos han pecado. De esta manera dice la Biblia que Job se preocupaba para que Dios no estuviera enojado con su familia, con su casa. Pero ahora Job ve que su hogar, su familia, todos sus bienes han sido destruidos. De repente los tres amigos de Job, al ver el estado de Job, se postraron por 7 días con él. Estaban llorando, estaban lanzando polvo al cielo y estaban haciendo silicio. ¿Por qué? Porque venían en la ruina que había caído Job, en la ruina que hoy estaba quebrantada. Estaba ahí quebrantado Job. Ahora Satanás le dice: toca sus carnes, toca sus huesos, y verás si él no blasfema contra ti. El enemigo a muchas personas en esta tierra, el enemigo ha llevado alguna enfermedad a su vida, a su cuerpo, a sus huesos. Hay mucha gente en esta tierra que ha llegado a tener muchas posesiones materiales, muchas cuentas en los bancos, millonarios, multimillonarios, pero ahora cuando llegó una enfermedad incurable, comenzaron a blasfemar contra Dios, comenzaron apresuradamente a abrir su boca. Job no blasfemó contra Dios. Job vio que sus 7 hijos habían sido destruidos, pero él no blasfemó contra Dios, se mantuvo íntegro delante de Dios. Dios quiere que a pesar de que nosotros estemos pasando por el valle de la prueba, por el valle del dolor, aunque nuestras carnes hayan sido tocadas por alguna enfermedad, tenemos que mantenernos íntegros delante de Dios y no blasfemar, porque aquel que blasfema contra Dios, la palabra de Dios dice que Satanás estaba buscando que Job blasfemara contra su creador. Esto es lo que Satanás busca en la humanidad. Hay mucha gente que tiene enfermedades incurables en esta tierra. La enfermedad que Job tenía en ese momento era una lepra maligna, una enfermedad incurable en esos tiempos. Pero a pesar de que Job tenía una enfermedad incurable en su cuerpo, el dolor era grande, porque aún él llegó a desear la muerte. Él deseaba la muerte. Él dijo: es mejor un abortivo que este hombre. Es mejor un abortivo. Él comenzó a decir: el día que yo nací no hubiese sido, mejor no hubiese nacido yo en esta tierra, porque estaba pasando una prueba la cual no entendía y no comprendía. Satanás se había presentado delante de Dios, había pedido tocar a su familia, había pedido tocar sus bienes materiales, había pedido tocar su piel, sus huesos, sus carnes. Ahora Job estaba atormentado, estaba quebrantado. Los 3 amigos de Job
se postraron en llanto, estuvieron con él por 7 días y 7 noches, llorando y lamentando, esparciendo tierra hacia los cielos. Sabían que aquello que le había llegado a Job no lo podían entender. ¿Por qué? Porque Job era justo, porque Job era honesto, porque Job era íntegro, porque Job era alguien que hacía holocausto delante de Dios, aún por sus hijos cada día, porque Job todos los días quería agradar a Dios. Pero ahora la Biblia nos muestra que sobre esta tierra hay mucha gente que al tocarle los bienes materiales, que al tocarle a sus hijos, que al tocarle sus huesos, sus carnes, comienzan a blasfemar contra Dios. Pero Job no lo hizo, no blasfemó contra Dios. La Biblia dice que Satanás esperaba que al tocar su piel, que al desesperarlo con esta zarza maligna, Job comenzara a blasfemar contra Dios. Pero Job, dice la Biblia, que no blasfemó contra Dios, se mantuvo íntegro. Cuando le quitaron a sus 7 hijos, cuando sus 3 hijas murieron, cuando todos sus bienes terrenales fueron consumidos y desaparecidos, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hay mucha gente que cuando comienza el enemigo a quitarle sus posesiones terrenales en esta tierra, hay mucha gente que comienza a blasfemar contra Dios. Pero Job no lo hizo. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo vine yo del vientre de mi madre y desnudo me iré. Pero hay mucha gente en esta tierra que cuando comienza a perder posesiones materiales, comienzan a arremeter en contra de Dios. Hay mucha gente que Dios los llamó al ministerio, al apostolado, al pastorado, al discipulado, pero cuando se vieron en pruebas, pero cuando se vieron en tribulación, comenzaron a blasfemar. Cuando vieron que sus bienes estaban escaseando, comenzaron a blasfemar contra Dios. Pero más Job no lo hizo. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto quiere decir que a pesar de que muchos se postren ante la riqueza y se postren ante los tesoros de esta tierra, siempre van a haber personas como Job, íntegros. No solo Job, Dios está mostrando esta palabra y este ejemplo de Job, porque hay mucha gente que Dios la ha bendecido en esta tierra. Tienen abundancia de pan en sus mesas, en sus hogares. Son bendecidas su familia. Muchos de ellos ya fueron procesados. Muchos de ellos comenzaron a perder bienes materiales, pero no blasfemaron en contra de Dios, sino que se mantuvieron como Job. Comenzaron a decir: Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. Sea el nombre de Jehová bendito. Y repitieron y tomaron el ejemplo como Job. Pero también hay muchos que fueron bendecidos en esta tierra, fueron engrandecidos. Dios los engrandeció, les dio fama, les dio oro, les dio plata, les dio posesiones terrenales, terrenos, grandes riquezas en esta tierra. Pero ahora, cuando Jehová Dios permitió que sus bienes fueran tocados, muchos de ellos no pudieron resistir y comenzaron a decir: no, hoy que estoy perdiendo mi casa, no, ya no seré un hijo de Dios. Retrocedieron. La Biblia dice que nadie que pone en las manos
nadie que pone en el arado las manos y se vuelve atrás será digno de Dios. La Biblia dice que Job puso sus manos en el arado. Él sabía que Dios lo había bendecido. Él sabía que Jehová Dios era el que le había dado la bendición. Ahora, aunque estaba siendo procesado y estaba en prueba, sus hijos habían muerto, sus bienes terrenales ya no estaban, pero él se mantuvo íntegro delante de Dios. Ahora Satanás esperaba que Job blasfemara, pero se mantuvo. ¿Cuánta gente resistirá esta prueba? ¿Cuánta gente puede resistir esta prueba? La Biblia dice que por cuanto Job se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios y no blasfemó contra Dios, aceptó lo que le había pasado. Él dijo: Jehová Dios tiene el control, Él sabe lo que hace, Él me dio todo, ahora Él me lo quitó. Yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. No puedo blasfemar contra Él en esta tierra, aunque estoy pasando gran tribulación, aunque la carne le picaba y se rascaba con un tiesto, aunque no soportaba el dolor en sus carnes, en sus huesos, Él se mantenía íntegro delante de Dios, para la gloria de Dios. Pero hay mucha gente en este planeta Tierra. Dios ha bendecido a mucha gente con grande abundancia material, pero nunca han pasado una tribulación, una prueba en sus vidas. Es de preguntarnos si estuviéramos en bendición como estaba Job. Era un hombre multimillonario, se puede decir. En los tiempos actuales, lo que Job tenía era grande en riquezas, en posesiones terrenales, materiales. Año 2026, sobre la faz de este planeta Tierra, hay mucha gente en este planeta Tierra que tiene grandes bendiciones materiales. Estaban alegres, estaban contentos con Dios, pero una vez Dios permitió que Satanás, no fue Jehová quien los tocó, sino que Satanás se presenta delante de Dios y tiene la capacidad para hablar con Dios, y Dios le permite que Satanás vaya y sea el acusador. Ahora Satanás se presenta y comienza a pedir a los hijos de Dios para zarandearlos, para procesarlos. La Biblia dice que Jesús le dijo al apóstol Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para procesarte, pero yo he rogado al Padre para que la fe no te falte, para que puedas pasar esta tribulación. Satanás se presenta delante de Dios y comienza a hablar con Dios. Nosotros quisiéramos que cuando Satanás se presenta delante de Dios lo destruyera y lo hiciera pedazo, pero la Biblia dice que aún Satanás ya tiene los días contados, ya tiene las horas contadas. Sobre Satanás, sobre Lucifer, sobre la serpiente antigua, sobre el dragón antiguo, ya se ha decretado una sentencia. Ahora lo que Dios está permitiendo sobre mucha gente que tiene grandes posesiones terrenales en esta tierra,
Dios ha permitido que muchos de ellos sean tocados en su cuerpo, en sus carnes, pero muchos no aguantaron la prueba y comenzaron a blasfemar contra Dios y no se volvieron hacia Dios, ni no comprendieron como comprendió Job, que Jehová Dios es el que le había dado todo y Jehová Dios se lo podía quitar. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Cuando yo muera no me llevaré nada. Tengo que mantenerme, aunque mi dolor sea grande en mi cuerpo, en mi carne. Tengo que mantenerme glorificando y exaltando el nombre del Dios de Abraham, el nombre del Dios de Jacob, el nombre del Dios de Isaac. Aunque esté pasando por la prueba, aunque esté pasando por la tribulación, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y comenzó Job en su prueba, en su angustia. Había visto que su familia había sido destruida, sus bienes terrenales habían sido destruidos, pero Job muestra un gran ejemplo, el ejemplo que Jehová Dios quiere, que cuando nosotros estamos pasando por la prueba, por la angustia, por la dificultad, como la pasó Job, Él quiere que nosotros nos mantengamos íntegros y comprendamos que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que es más preciada la vida que Dios nos ha dado que las riquezas y las posesiones terrenales, porque estas cosas son pasajeras, porque todo será pasado por fuego. Este mismo planeta Tierra, los cielos arderán, serán quemados, los cielos serán consumidos por fuego. Toda la materia terrenal, el oro y la plata serán pasados por fuego. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job se mantuvo íntegro, pero hay mucha gente que al ver la prueba, que al ver que sus riquezas estaban disminuyendo, que al ver que un hijo, un familiar fue tocado, no pudieron soportar. Pero Dios está mostrando que cuando alguien ha entendido quién es el Dios de Abraham, quién es el Dios de Jacob, quién es el Dios de Isaac, quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque Job estaba en valle de sombra de muerte, no soportaba lo que le había llegado a su vida. Satanás había dicho: quiero tocar su piel, quiero tocar sus huesos, quiero desesperarlo, quiero hacer que este hombre blasfeme contra ti. Aún dice la Biblia que la esposa de aquel hombre le dijo: maldice a tu Dios. Una esposa que en la desesperación abandona a su esposo. Una esposa que al ver la prueba, al ver cuando falta la materia terrenal, al ver que cuando llega la escasez, una esposa que se comporta como la esposa de Job. Esta mujer dijo, al ver de que su familia había sido destruido, esta mujer de Job dijo, al ver que sus bienes terrenales ya no estaban, esta mujer su corazón lo había puesto en las posesiones terrenales. Ella aún le recomendó a su esposo: mira en la condición que has caído, mira cómo está tu vida, está destruida, está consumida, Dios te ha abandonado. Ahora esta mujer se presenta delante de Job, delante de su esposo, y comienza a decirle y comienza a recomendarle: maldice a tu Dios y muérete. Ahora esta mujer, al ver a su esposo pasando por la prueba, esta mujer no era nada bueno. Esta mujer también tenía que pasar por la prueba. Esta mujer ya había caído de la gracia de Dios. Cuando estaba en abundancia, ella disfrutaba
hablaba de los placeres de la tierra y decía que Job era el mejor esposo. Pero cuando Job estuvo pasando por la prueba, esta mujer se acerca a su esposo y le dice: mira cómo estás de destruido, maldice a tu Dios y muérete. Hay muchas mujeres que al ver al hombre de Dios, hay muchas esposas que al ver al hombre de Dios, a su esposo pasando por la prueba, dijeron, como dijo la esposa de Job: hay muchas personas en esta tierra, muchas mujeres que se comportaron en esta tierra como la esposa de Job. Vieron al pastor pasando por la prueba, por la tribulación. Ahora esta mujer tuvo el comportamiento como la esposa de Job. Al ver a su esposo, el pastor, el evangelista, que estaba en escasez, que ya no tenía carro, que ya no tenía hacienda, que ya no tenía propiedades terrenales, al ver al hombre de Dios sin nada, sin dinero, dijeron: maldice a tu Dios y muérete. Mucha gente lo hizo. Muchos ministerios cayeron de esta manera. La esposa, al ver la escasez en el hogar, comenzó a decir a su esposo en el ministerio: mira, esposo, tu Dios te ha abandonado. Pero no es que Dios haya abandonado al pastor, es que Satanás se presenta delante de Dios y tiene la osadía de pedir a los hijos de Dios para tocar su cuerpo, para tocar su piel, para tocar sus huesos, para tocar sus carnes, para tocar su familia, para tocar a sus hijos, para tocar sus bienes terrenales. De esta manera muchos pastores, muchos evangelistas, Dios permitió, no que Dios Él los haya procesado, no, sino que Satanás se presentó y comenzó a pedirlos para zarandearlos. ¿Cuántos ministerios cayeron? ¿Cuántos hombres de Dios que cayeron? La esposa de Job, hoy que ve a su esposo con una terrible enfermedad incurable en aquellos tiempos, y aún la lepra maligna, año 2026, la ciencia médica terrenal no la puede curar. Pero hay un Dios de poder que lo demostró, que Jesús, su Hijo, sí la puede curar. La Biblia dice que Job se mantuvo íntegro. Estaba pasando por la prueba, por la tribulación. Pero cuánta gente, al ver la prueba, al ver la angustia, al ver la tribulación como la que Job estaba pasando, hay mucha gente que comienza a decir: Dios ya no está conmigo. Ellos no han cometido ningún pecado, ninguna maldad, sino que Satanás se ha presentado delante de Dios y está pidiendo y ha pedido para zarandearlo. Han sido tocados con grandes enfermedades. Hay muchos pastores en los ministerios que tienen grandes enfermedades, pero no han pecado en pecado de muerte. ¿Por qué? Porque hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Hay pastores que se han mantenido íntegros delante de la presencia de Dios, pero le ha llegado la prueba a su finanza, le ha llegado la prueba a su familia, a su hogar. Ahora, al ver la esposa del pastor, comienza a decir: esposo mío, amado mío, ya no estemos en este lugar, busquemos un trabajo, busquemos algo en esta tierra que podamos ganarnos la vida. Ahora comienzan a desesperarse y comienzan a decir:
Dios ya no está con nosotros. Muchos se atrevieron a blasfemar cuando vieron la escasez en su hogar, cuando vieron la prueba en su familia. Muchos se atrevieron a blasfemar contra Dios y a murmurar contra Dios y a renegar contra Dios, y abandonaron el ministerio. ¿Por qué? En vez de que su esposa dijera: esposo, esta prueba nosotros no hemos pecado, no hemos fallado, mantengámonos íntegros, porque cuando pasemos esta prueba, igual como cuando la pasó Job, la Biblia dice que todo aumentó en la vida de Job. Dios le multiplicó todo para que su sufrimiento en esta tierra, su fidelidad mostrada para con Dios, fuera galardonada, fuera premiada en esta tierra. Hay mucha gente con riquezas materiales, bendiciones materiales, que pasaron la prueba. Gloria a Dios porque la pasaron. Ahora sus tesoros son mayores. Ahora sus tesoros son mayores. Ahora al verlos, uno se sorprende y dice: esta persona realmente está bendecida por Dios. Pero también hay que saber que muchos que están bendecidos jamás han pasado por escasez. Algunos que están bendecidos jamás han pasado la necesidad de comer algo. Nunca fueron probados en esta tierra. Job se mantuvo íntegro. Satanás estaba buscando que Job blasfemara. La esposa se presenta delante de Job y le dice: mira tu condición, mira tu estado, mira cómo estás, cómo tu Dios te tiene. Ahora la recomendación que esta mujer, que no podía entender por lo que su esposo Job estaba pasando, la recomendación que le da es de una mujer que no tenía entendimiento para edificar su casa, su hogar. Ella le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuánta gente está pasando por pruebas, tribulaciones, angustia, enfermedades en su cuerpo, en sus vidas? Muchos pastores están llenos de enfermedades incurables, pero muchos de ellos se han mantenido íntegros y no han blasfemado contra Dios, a pesar que la enfermedad está en su cuerpo, a pesar de que el dolor está en sus huesos. Ellos se mantienen íntegros, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya vacas en los corrales, ellos se han mantenido íntegros delante de la presencia de Dios. Aunque la bendición material haya escaseado, ellos se han mantenido íntegros delante de la presencia de Dios. Hay muchos pastores que están peleando la buena batalla y se han mantenido fielmente delante de Dios, a pesar que están a pesar de que han sido procesados. A pesar de todo ello, se mantuvieron y ahí están peleando la buena batalla. Gloria a Dios. Ahí están peleando la buena batalla.
enemigo trae enfermedades a muchos hombres, muchas mujeres fueron traspasados por dolores de enfermedades incurables. Muchos, al ver las enfermedades en su cuerpo incurables, unos agradecieron a Dios y murieron en paz para con Dios, aceptando aquella enfermedad en su cuerpo, pero no blasfemaron contra Dios. Pero muchos, al verse en esta tierra con grandes enfermedades en su cuerpo, en sus carnes, sus dolores llegaron a ser tan grandes que muchos de ellos comenzaron a blasfemar contra Dios y maldicieron el nombre de Dios, cayendo así ellos en maldición eterna. Perdieron su salvación. Perdieron su salvación. Mucha gente que tiene grandes riquezas en esta tierra tiene familiares postrados en cama, tiene millones y millones de dólares en las cuentas bancarias, grandes posesiones materiales, pero sus corazones están endurecidos. ¿Por qué? Al ver ellos que con todo su dinero, con todo su oro, con todas sus posesiones terrenales, no pueden curar a su hijo, a su familiar postrado en cama con una enfermedad incurable por la ciencia humana, muchos de ellos comenzaron a endurecer su corazón y dijeron: no existe Dios, no hay un Dios. El dinero los cegó, porque ellos llegaron a entender y a comprender: con mi dinero creí poder curar la enfermedad de mi hijo. Ahora, cuando vieron que con el dinero no pudieron, se enojaron contra Dios y dijeron: Dios no existe, Dios no existe. Mucha gente es multimillonaria. También hay pobres, muy pobres, que sus familiares tienen enfermedades incurables. Es por eso que la Biblia dice a través de su siervo: no me des riquezas, para que no vaya a ser que yo vaya y me alegre con ellas y me pierda en las riquezas, pero tampoco me des pobrezas, porque no vaya a ser que yo me olvide de ti y blasfeme de ti y diga: no hay Dios. Mejor dame el pan necesario para cada día. Gloria a Dios. Pero las riquezas cualquiera las codicea. El oro y la plata son valiosos. El papel moneda son valiosos en esta tierra. Y hay muchos que fueron traspasados, dice la Biblia, por dolores, por haber puesto su confianza, su amor en las riquezas. Las riquezas no son malas, pero si ponemos el amor y la confianza en ellas, Jesús dijo: cuán difícil será para un rico entrar al reino de los cielos. Y si Jesús lo dijo, es verdad. Es verdad. Porque cuando tienes abundancia de bienes materiales, comienzas a sentir y a decir: no necesito de Dios. Si quiero medicina cara, la mejor la compro. Si quiero un buen médico, lo voy a traer para mis familiares, para mi propia vida, y pago lo que sea por ello. Pero ahora, cuando llega una enfermedad incurable por los médicos, muchos de esta gente
que tienen grandes riquezas se enojan con Dios. Cuando escuchan la palabra de Dios, no la pueden soportar, porque ellos no pueden entender cómo el Dios que hizo los cielos, hizo la tierra, ha permitido que su hijo, su familiar, esté postrado en cama con una enfermedad incurable. Muchos de ellos blasfemaron y ya no quieren nada para con Dios. Job no fue así. Dios nos muestra que cuando hemos entendido, que cuando alguien ha comprendido que Dios es el que bendice, pero también Dios permite que las posesiones terrenales se vayan. Y si se van, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la palabra. Cristo pronto viene. Así que bendiciones. Si hay alguien que quiere reconciliarse, si hay alguien que está pasando por la prueba, por la ansiedad, por la angustia y no entiende por qué ha llegado esa situación a su vida, ahora es momento, ahora es el día, ahora es el tiempo de restauración. Dile de esta manera: Jesús, he pecado contra el cielo, contra ti, pero ahora vengo arrepentido y te digo: perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida, borra mis rebeliones, borra mis pecados. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Si hay alguien que por primera vez dice: yo quiero aceptar a Jesús, si hay alguien que dice: yo quiero recibir a Jesús, mira qué bueno cuando por primera vez aceptamos a Jesús. Dile de esa manera: Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Sé que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis iniquidades, que entregaste tu vida en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Jesús, perdona mis pecados, Jesús, perdona mis iniquidades. Ahora, Jesús, escribe mi nombre en el libro